Hola a todos, muy buenas noches, soy yo de nuevo, Eric León Gatos Airets. ¿De qué vamos a hablar esta noche en el canal? Vamos a hablar sobre lo que el Vaticano oculta sobre el llamado Tercer Secreto de Fátima y vamos a hacerlo de una manera pues un poquito como que más misteriosa, no lo que dice la Iglesia en sí, sino lo que dicen, digamos, los investigadores, tanto eclesiásticos como esotéricos, y pues vamos a ver en sí. Este video se llama Lo que el Vaticano oculta sobre el tercer secreto de Fátima. Y vamos a poner el teléfono aquí para poder grabar bien. ¿Sí? Así para que lo podamos ver. ¿Cuándo se inicia este tema sobre la Virgen de Fátima? Bueno, desde el año 1917 en Portugal. Pero vamos hecho por hecho, cosa por cosa, ¿sí? Decimos que el 13 de mayo de 1981, Ali Akka, que es un turco, disparó contra Juan Pablo II. 4 años después, durante el proceso a la llamada la pista búlgara, afirma que este atentado está vinculado con el secreto de Fátima y anuncia el fin del mundo en esta generación. Aunque nadie da crédito a estas declaraciones, los más prestigiosos diarios del mundo publican una versión catastrofista del secreto de Fátima, que sin embargo era una versión conocida desde el año 1963, en la que millones de personas creen a pie juntillas y que es considerada falsa por quienes han estudiado a fondo los hechos. ¿Ustedes creen eso? Bueno, pues acuérdense que todo un halo de misterio siempre ha rodeado el mensaje secreto entregado en Fátima a los 3 pastorcitos. El que los sucesivos papas hayan rehusado hacerlo público, como habría pedido la Virgen, dio lugar a todo género de especulaciones, publicándose la versión apócrifa del mismo que habla de grandes catástrofes y que, como han denunciado los mejores estudiosos del tema, lejos de corresponderse con el contenido del secreto, parece esconder los motivos por los que el Vaticano lo mantiene oculto. Esto es lo que dicen las grandes teorías de conspiración. Esto es lo que dicen también corrientes dentro de la misma Iglesia Católica que han dicho que el secreto que dio a conocer en el año 2000 el Vaticano por orden del Papa Juan Pablo II fue un secreto falso. Pues bien, exactamente, vimos que 64 años antes del atentado en 1981, a 3 kilómetros de Fátima, Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta, de 10, 9 y 7 años, son bañados por una luz intensa en el centro de la cual aparece una señorita misteriosa, luminosa, como le llaman ellos, que les pide que regresen a ese lugar los días 13 de los 5 meses siguientes. Aquel mismo día tienen lugar otros 2 sucesos que con el tiempo aparecerán íntimamente ligados a las apariciones. En Rusia, los bolcheviques saquean una iglesia por primera vez. A esa misma hora el Papa Benedicto XV consagra en el Vaticano como obispo de Lourdes a Eugenio Pacelli, quien se convertirá en el Papa Pío XII, coronando a la Virgen de Fátima como Reina de la Paz y subrayando el singular significado de tal coincidencia. Bueno, esta es una imagen de Nuestra Señora de Fátima. Y obviamente aquí tengo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con sus 4 apariciones. En fin, sigamos adelante. Bueno, las misteriosas apariciones se sucedieron como había sido anunciado. Bueno, pero aquí, en este lugar, no vamos a entrar en el juicio crítico de las mismas, ni tampoco en el mensaje revelado a Lucía el 13 de julio, puesto que es únicamente una cuestión de fe.
Solo les digo, el 13 de julio, por lo que se sabe, se dio a conocer una visión espeluznante para estos niños, puesto que es cuando vieron los pastorcitos el infierno, porque la misma Virgen se los mostró. En fin, pues cuestionada por quienes la vieron llorar durante esta aparición, Lucía contestó, es un secreto, bueno para unos y malo para otros. A partir de entonces todos les preguntaban a los niños por lo mismo, resistiendo las terribles presiones del alcalde de Vilanova de Ourem para que se lo contaran y desmintiesen las apariciones. Se dice que Jacinta comentó posteriormente, pobre Santo Padre, tenemos que pedir mucho por él. Le vi rodeado de mucha gente que le tiraba piedras, le insultaba y le decía cosas feas. Cuando preguntó a Lucía si podía contar lo que vio, ésta le contestó, no. ¿No ves que esto forma parte del secreto que pronto se descubriría por ahí? Mientras agonizaba, Jacinta exhortó a su prima, no digas el secreto a nadie aunque te maten. Hago una aclaración aunque después se mencione en el artículo. Jacinto y Jacinta y Francisco murieron entre los años 1919 y 1920, o sea, hace ya 100 años, a causa del virus de la gripe española, una fuerte influenza que tuvo lugar en ese tiempo en todo el mundo y que se dice que mató entre 20 y 50 o más millones de personas. Ustedes pueden ver. Bueno, en el año 1954, la madre Godiño comunicó a Pío XII el secreto que le confió Jacinta. Diga al Santo Padre que el mundo está muy agitado y que Nuestra Señora ya no puede contener el brazo de su Hijo. Si no hacen penitencia, el castigo caerá sobre el mundo, habiéndose de preparar para 1972. Porque el pecado de impureza, vanidad y lujo traerá al mundo castigos que harían sufrir mucho al Papa. Vendrán modas que ofenderán a nuestro Señor. La Iglesia no tiene modas. Pida mucho por los religiosos. Los sacerdotes deberían ocuparse solo de las cosas de la Iglesia. Ese fue una de las partes comunicadas, según al Santo Padre de ese entonces. Y podemos ver cómo ha estado el mundo. Yo no quiero decir que por no hacer caso a los mensajes y a las órdenes contenidas en este mensaje de Fátima, estamos como estamos. No nada más es por eso, sino porque nosotros como humanos, pues obviamente no tenemos conciencia y cada vez nos hacemos peores. En fin, ¿cuál es la parte conocida de esta profecía? Dicen que el secreto de Fátima es todo un mensaje integrista. La desorientación diabólica ha invadido y extraviado la Iglesia. Pues bien, en 1941, Lucía transcribe íntegramente las dos primeras partes del secreto, las ya mencionadas que vimos acerca del obispo que caía, el obispo de blanco que caía y también el infierno. Los niños habrían visto un aterrador océano de fuego donde ardían las almas de los pecadores. Para salvarlos, dijo a Lucía la Virgen, Dios quiere establecer la devoción a mi corazón inmaculado. Si se hace lo que voy a deciros, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reino del próximo papado vendrá y comenzará otra guerra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que ese es el gran signo que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, mediante la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre. Para impedirlo, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón. Si son escuchadas mis peticiones, Rusia se convertirá y vendrá la paz, pero si no, extenderá sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. El Papa sufrirá mucho, varias naciones serán aniquiladas, pero finalmente mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia que se convertirá y habrá en el mundo un periodo de paz. En Portugal,
Se conservará siempre el dogma de la fe. Este es el supuesta parte del secreto que sí se sabe, y nos lo sabemos de memoria quienes hemos estudiado también este tema. Ahora bien, ¿en qué se va a convertir Rusia? Recuerden que Rusia, aunque fue comunista de 1917 hasta los años 1990, allí se perseguía a toda religión establecida, fueran judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, sintoístas, animistas, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, todo. ¿Pero a qué conversión se refiere? Precisamente a que la religión oficial de Rusia en ese entonces era la Iglesia Ortodoxa, claro, en su versión rusa, que era la que gobernaba casi todo el imperio ruso del zar Nicolás, el zarevich, bueno, el zar, perdón, que gobernaba entonces. La Iglesia Ortodoxa, acuérdense que se separa de la Iglesia Católica en el cisma de Oriente en el año 1054. Y se refiere este mensaje a que la Iglesia rusa pues aceptará de nuevo integrarse a la Iglesia Católica y obtendrá de esta forma el perdón de todos sus pecados, por decirlo de algún modo. Reconocerá los dogmas que la Iglesia Católica ha declarado a lo largo de los siglos desde la separación hasta este momento y formarán una sola iglesia. A eso se refiere la conversión de Rusia. En fin, aunque el estallido de la Segunda Guerra Mundial tendría como testigo a Pío XII en la noche del 25 de enero de 1938, durante el pontificado de su predecesor, el Papa al que refería la aparición, una misteriosa aurora boreal iluminó los cielos de Europa durante varias horas. 6 semanas después Hitler invadía Austria, preludiando esta gran contienda que fue la Segunda Guerra Mundial. Una semana antes de iniciarse la misma, otro fenómeno similar de tonalidad rojiza iluminó intensamente la noche. ¿Acaso hubo un error? Y esto parecía inexcusable. En cambio, cuando del 13 de octubre Lucía repitió ante diversas personas: la Virgen nos ha dicho que la guerra acabará hoy y que nuestros soldados regresarán pronto. Aunque muchos estudiosos han argumentado que no se entendió bien a la vidente o que confundió los términos del mensaje. Lo cierto es que el armisticio se firmó 14 meses más tarde. En cambio, tal como habían anunciado el 13 de junio, Jacinta y Francisco, ya les dije, murieron víctimas de la gripe española en 1919 y 1920, dando durante su agonía extraordinarias muestras de sacrificio. Mientras Lucía gozará de una larga vida. Ella murió en el 2005. Bueno, para alejarla de Fátima, Lucía es internada en el Colegio de las Doroteas en Oporto, tomando luego los hábitos religiosos. A partir del año 1925, tuvo nuevas apariciones en las que Jesús le habría anunciado, le habría autorizado redactar todos sus recuerdos, silenciando la tercera parte del secreto y reclamando insistentemente la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos, cómo va ahora sí que tejiéndose esta trama conspiranoica entre tantas cuestiones? Pues bien, ¿qué dicen de este secreto que concierne al Papa y a la fe? Bueno, pese a que en un primer momento el patriarca de Lisboa aseguró que sancionaría a los sacerdotes que se manifestasen a favor de las apariciones, en 1930 la Iglesia Católica en Portugal reconoce su autenticidad. Y mientras redacta su tercera memoria en 1941, Lucía precisa que no revelará la tercera parte del secreto debido a que no ha sido autorizada. Cuando en el año 1943 ella se enferma de pleuresía, el padre Galamba y Monseñor da Silva temen que muera,
por lo que este obispo le ordena que lo escriba. ¿Y qué creen? Que impedida por razones misteriosas, Lucía no puede obedecerle. 7 meses después se le aparece la Virgen y le dicta nuevamente la última parte del mensaje. Cosas raras pasan aquí, ¿no creen? En 1944 este secreto es entregado a Monseñor da Silva, obispo de Leiria, quien lo guarda en su caja fuerte y, rechazada su oferta de enviarlo a Roma, ordena que tras su muerte sea enviado al patriarca de Lisboa, Monseñor Cerejeira. Lucía dijo que el secreto deberá ser comunicado al mundo tras mi muerte o en el año 1960. Fíjense lo que dice, porque entonces se verá más claro. Es lo que ella decía. Vamos a ver qué ha sucedido o qué sucedió después. Bien, tras una consagración a María de los pueblos rusos, realizada por el Papa mediante una carta apostólica que decepcionó a Lucía por no realizarse como había sido solicitado, en septiembre de 1952, el padre Schweig, enviado de Pío XII, interroga a la vidente en Coimbra sobre el secreto. Schweig confió a uno de sus íntimos que solo podía contarle que aquel secreto tiene 2 partes. Uno concierne al Papa y la otra parte lógicamente debería ser la continuación de las palabras ya conocidas hasta entonces. En Portugal se conservará el dogma de la fe. Pues bien, en el año 1955, en el mes de mayo, el Papa decide enviar al cardenal Ottaviani, prefecto del llamado Santo Oficio, que ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, para interrogar a Lucía sobre el asunto, a raíz de lo cual ésta es prácticamente reducida al silencio. El Santo Oficio solicita el manuscrito del secreto, que es entregado al nuncio apostólico de Lisboa, mejor dicho en Lisboa, quien lo llevó al Vaticano el 16 de abril del año 1957, y todo por un secretito. Vaya, cómo se tejen aquí los tejes y manejes, ¿verdad? Bueno, poco después, la Madre Pascualina, mano derecha del Papa Pío XII, sí, de hecho de ella también, en YouTube hay una película, a ver si me acuerdo, se las dejo en un link, ¿no? Para que conozcan también a este extraño ser que servía al Papa Pío XII. Bueno, ella comentó que aquel secreto estaba guardado en el cofre reservado a los secretos del Santo Oficio en el apartamento del Papa. El cardenal Ottaviani explica que lo reclamaron para evitar que algo tan delicado pudiera caer en manos extrañas. Pero, díganme una cosa, ¿cómo sabía que se trata de algo delicado si nadie lo leyó, y por qué ese temor si da Silva y Cerejeira anunciaron su divulgación para el año 1960? Probablemente por las conversaciones que él y Schweig, o como se pronuncie, porque no sé cómo se pronuncie, mantuvieron con Lucía. Esto habría advertido a Pío XII de la gravedad para la Iglesia de los acontecimientos que anunciaba, razón para que renunciase a leerlo, pese a su fervor por la Virgen de Fátima. Lucía se lamentará al padre Fuentes. La Virgen está muy triste porque nadie hace caso de su mensaje. Dios va a castigar al mundo de manera terrible si antes no hace oración y penitencia y no conseguimos la conversión de Rusia, que será el instrumento del castigo celeste. Solo el Santo Padre y el obispo de Leiria podrían conocer el secreto, pero no lo han querido. En agosto de 1959, Juan XXIII recibe el sobre con el secreto y lo abre en compañía de Monseñor Cabaña, su confesor, y de Monseñor Tavares, a quien pidió se lo tradujese. Según el padre Alonso declaró: esto no concierne a los años de mi pontificado. Monseñor Capovilla
asegura que el Papa comentó que preferiría omitir o remitir a otros la apreciación de su contenido y lo puso en conocimiento de varias personalidades de su entorno, aunque, según una nota de prensa, se decidió mantenerlo bajo el más riguroso secreto al no poder garantizar su contenido. ¿Ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos? ¿Creen que este secreto realmente sea tan importante, sea un engaño o algo pase? En fin, y aquí vamos a ver cuál fue ese falso secreto alemán o aquel secreto que también ha sido muy difundido. Bueno, pues Juan XXIII muere en junio de 1963, el 3 para ser exactos, sin hacer ninguna declaración sobre el secreto. En octubre, la revista Neues Europa publica un extracto del mismo, entre paréntesis ese extracto, que Louis Ehrlich asegura haber conseguido gracias a una indiscreción diplomática después de que el Papa lo enviase a los gobernantes de Washington, Moscú y Londres para frenar la escalada nuclear. Fíjense hasta qué grado hemos llegado. ¿Ustedes creen que si realmente hubiera sido eso que se lo mandó a estas personas, no lo hubieran usado también en contra de la Iglesia? ¿Verdad? Bueno, en este texto se anuncia un gran castigo que afectaría a todo el género humano en la segunda mitad del siglo XX, un tiempo de pruebas muy graves para la Iglesia con oposición entre sus autoridades. Satanás marchando entre sus filas, Dios lo reprenda. Grandes cambios en Roma que se están llevando a cabo. La iglesia oscurecida y el mundo precipitado en la confusión. Hasta parece que describo el año 2020. Una gran guerra, pues de todo tipo. Fuego y humo que caerán del cielo, las aguas de los océanos se transformarán en vapor, millones de personas perecerán, y los que sigan vivos envidiarán entonces a los que perecieron. Todo esto sucedería si la humanidad no se convierte y si esta conversión no viene de los dirigentes del mundo y de la Iglesia, pues nos hace mucha falta. El padre Alonso argumentará que en dicho texto todo es falso, opinión a la que se sumarán otros especialistas, ya que resulta absurdo que el Vaticano transmita semejante mensaje a las grandes potencias. El presunto extracto del secreto es al menos 3 veces más largo que el original, del que sí se sabe con certeza estaba escrito en una sola hoja. Su estilo es completamente ajeno al de los otros mensajes de Fátima y al de la misma Sor Lucía, que se contradice con algunas afirmaciones de esta misma vidente. Pese a todo, aquel texto da la vuelta al mundo y refuerza la idea de que el Vaticano no divulga el secreto para no provocar una reacción de pánico. Pero, ¿quién puede hoy mantener semejante motivo acostumbrados como estamos a convivir con la perpetua amenaza de destrucción nuclear, de destrucciones por el cambio climático y por tantas cosas que pasan más, por tantos movimientos sociales, que ya tenemos al mundo en la vorágine de su casi autodestrucción? Ustedes dicen, mis felinos nocturnos, y dicen, ¿qué dicen después de esto del secreto? Bueno, pues el Papa Pío XII ya vimos que prefirió no abrirlo. Juan XXIII y varios cardenales lo leyeron decidiendo no divulgarlo. Bueno, ¿cómo ven? Este secreto dicen que está perdido en un pozo sin fondo. ¿Ustedes se lo creen? Nah. Bueno, en 1967, y fíjese que ya pasaron 7 años de que según se iba a divulgar y hasta la fecha, bueno, hasta ese entonces no había sido divulgado, tras reconocer que Juan XXIII le permitió leerlo, el cardenal Ottaviani afirma que aquel, o sea el Papa, lo puso después en otro sobre, lo selló y lo depositó en uno de esos archivos que son como un pozo profundo y oscuro, por lo que es difícil decir dónde rayos se encuentra ahora este secreto. Cuando hay referencias de que Juan XXIII
lo conservó en su despacho y que luego fue leído por Pablo VI, el sucesor de Juan XXIII. Contradiciendo las manifestaciones de Lucía, asegura que los fieles deben contentarse con un mensaje de oración y penitencia, ya que el secreto está reservado estrictamente al Santo Padre y que no se trata de una profecía alarmante, sino de un mensaje de esperanza. ¿Y por qué no lo revelan? 10 años después, Ottaviani insistirá en que el texto enviado a Juan XXIII ha permanecido secreto porque el Papa no reveló nada y se ignora dónde lo colocó, añadiendo que los textos publicados son todos frutos de suposiciones. Vaya. Ignoramos si Juan Pablo I leyó el secreto, pero sabemos que él se había entrevistado con Sor Lucía cuando era patriarca de Venecia, mostrándose muy impresionado por lo que aquella le anunció, lo que hizo pensar a muchos que este papa acabaría desvelándolo. A su muerte ocurrida 33 días después de subir a la silla papal, Monseñor Corrado Balducci cita en el Diario del Vaticano algunos fragmentos del secreto de Emmerich, aumentando así la confusión que ya reinaba y que sigue reinando ahora. Y espero que ya no reine tanto tiempo, porque si no, en palabras de la misma Iglesia, el secreto seguirá por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que no, porque la Biblia dice en Mateo 10, 26, 28, porque no haga del oculto permanecerá oculto, y no hay secreto alguno que no haya de ser descubierto. En fin, en el año 1980 se asegura que Juan Pablo II explicó en Fulda, Alemania: si en él se dice que los océanos inundarán ciertas partes de la tierra, que en unos momentos perecerán millones de personas, no parece oportuno desear su publicación. Y hasta aquí los expertos dudan también de la paternidad de tales declaraciones, o sea que tampoco sabemos si realmente dijo esto, para acabarla. En fin, hablemos de nuevo de la conversión de Rusia. Ya les expliqué a qué se refiere con una conversión de Rusia, que ésta ingrese o regrese al seno de la Iglesia Católica. Bueno, pues el 13 de mayo siguiente, ya en 1981, el turco Aka le hiere gravemente. Posteriormente, Wojtyła agradecerá a la Virgen de Fátima que, en esa fecha consagrada a ella, desviase milagrosamente el proyectil. A comienzos de 1982, Juan Pablo II pide a un prelado portugués que le traduzca el secreto con todos los matices de la lengua. ¿Ustedes entienden algo de tantos tejes y manejes? Yo no que estaba en un pozo sin fondo. Bueno, eso dieron a creer, pero en fin, olvidemos esto. Bueno, en el aniversario del atentado, Juan Pablo II visita Fátima, explicando que en aquella coincidencia he visto una llamada a prestar atención al mensaje que desde aquí salvó al mundo, y asegurando que es un mensaje fuerte y decidido, parece severo, invita a la penitencia, amonesta y llama a la oración. Y allí precisamente en Fátima, el sacerdote integrista Juan Fernández Cron intenta apuñalarle, acusándolo de ser un traidor a la Iglesia. Si en las dos consagraciones del mundo al Inmaculado Corazón de María, que realizó anteriormente Juan Pablo II, deseaba citar expresamente a Rusia, pero le hicieron abstenerse para que no pareciese una provocación, en 1984 volvió a consagrárselo con una mención particular a la Europa del Este, cumpliendo así la petición formulada en Fátima. Pues según lo que yo sé de todo esto, es que esa consagración como tal
aunque fue válida, no fue aceptada por el cielo, porque la tenían que hacer mencionando específicamente a Rusia y con la presencia, por lo menos, de varios obispos católicos de Rusia, porque allá también hay iglesia católica, no nada más ortodoxa, y por lo que sé, no se aceptó. Si hay una entrevista que le hicieron a Lucía en la que supuestamente dice que sí, el cielo aceptó esto, pero que creen, esa parte es falsa también. En fin. Bueno, pues ya dijimos que así, según, se cumplía la petición formulada en Fátima, y a ello atribuirán Lucía y el Papa la llegada de la perestroika y el resquebrajamiento del comunismo. Por ello, no se entiende que quien se ha declarado creyente en el secreto desde mucho antes de alcanzar el papado, se obstina en mantener oculto un mensaje que debería haber sido revelado en el año 1960. ¿Ustedes qué creen? La razón de tal ocultamiento parece ser su contenido en sí. El hermano Michel de la Sainte Trinité analiza y resume los argumentos que permitirían llegar al mismo como conclusión de la obra más completa que se ha escrito sobre el tema. 3 volúmenes y unas 1500 páginas. Si aquí, por lo menos en estos minutos, les estoy resumiendo esto, pues imagínense 1500 páginas, vayan a leerlas. Bueno, y ahí me cuentan cómo les fue, ¿no? Bueno, pues este debe insertarse armoniosamente en el conjunto del mensaje y concretizarlo de manera concluyente. Debe tratarse de acontecimientos dramáticos que fuesen ya perceptibles en el año 1944 y que apareciesen más claros a partir de 1960. Esto debe explicar por qué han rehusado divulgarlo los últimos papas. No anuncia una guerra mundial ni cataclismos materiales, porque la predicción de tales castigos se encuentra en la segunda parte del secreto, y también actualmente en muchas otras apariciones marianas, como la que hubo en Ámsterdam, Holanda, de Nuestra Señora de todos los pueblos, las que hubo en Garabandal, San Sebastián, España, en 1961 al 65, me parece, también en la de Akita, Japón, y en tantas otras más, en la del Escorial, España, en los años 80 y 90. Ahí hay un montón de estas profecías catastrofistas. En fin, ¿cómo podemos ver? Pues tampoco se entendería por qué estaría más claro en 1960, cuando 10 años antes ya eran evidentes las amenazas de la guerra nuclear y del estalinismo, además de que este no sería sino un sólido argumento pacifista. Aunque convencido de que el texto alemán y las declaraciones de Fulda eran pura especulación, el obispo de Leiria consultó a Lucía, quien le confirmó que aquello no tenía nada que ver con el mensaje y explicó que mi misión no es indicar los castigos materiales que llegarán, sino el inminente peligro de perder nuestra alma. Atención a esto y lo voy a leer. Que mi misión no es indicar los castigos materiales que llegarán, sino el inminente peligro de perder nuestra alma. Y conste que ella misma dijo que el secreto alemán era pura, pues digámoslo así en palabras que ella no dijo, pero que yo sí digo, era pura basura. ¿Cómo ven? En sí, ¿cuál será entonces la clave del tercer secreto de Fátima? Bueno, pues el análisis de cuanto conocemos sobre este secreto lleva en 1976 al padre Joaquín María Alonso, español encargado de la edición de las cartas de Lucía, a la conclusión de que éste haría alusiones concretas a la crisis de la fe de la Iglesia y a la negligencia de los pastores. Bueno, pues los que conocemos cómo está la Iglesia, pues podemos decir, sí, cierto, chicheto. El 10 de septiembre de 1984, el obispo de Leiria, Fátima, explica que el contenido del secreto no concierne más que a la pérdida de la fe. Esto sería
confirmado por quién creen, por otro cardenal. ¿Y saben cómo se apellida ese cardenal? Ratzinger, en una extensa entrevista sobre la crisis de la fe, siendo profundamente modificadas sus declaraciones al ser reeditada aquella en forma de libro. Tras reconocer que había leído el tercer secreto, Ratzinger explica las razones por las que no se ha hecho público. Y creo que con esto vamos a dejarlo, porque ya vamos a terminar. ¿Qué cosa es lo que teme la Iglesia? Bueno, y que explica el cardenal Ratzinger en ese momento, que después se convirtió en el sucesor de Juan Pablo II, bajo el nombre de Benedicto XVI. Y ya saben todo el tema. Renunció en el año 2013, en febrero 11, y sube el Papa Francisco, que hasta la actualidad es quien gobierna la Iglesia. Bueno, las razones por las que no se ha hecho público. El primero, porque no añade nada nuevo a lo que un cristiano debe de saber de la revelación. Y entonces, ¿a dónde está la orden de la Santísima Virgen? Porque si aceptó el Vaticano las apariciones de Fátima, entonces Nuestra Señora sí se apareció, según lo que nos dice, que aunque no es dogma de fe y lo podemos seguir negando, al aceptarlo, pues aceptó el mensaje, ¿no? Y también debió aceptar las órdenes que en este mensaje secreto se daban, ¿no? Bueno, pues es una llamada radical a la conversión, la gravedad absoluta de la historia, los peligros que amenazan a la fe y a la vida del cristiano, y por ello a la del mundo, y después la importancia de los últimos tiempos. ¿Cómo ven? Esto de que los peligros que amenazan a la fe y a la vida del cristiano y por ello a la del mundo, y después la importancia de los últimos tiempos, pues es algo que merece ser subrayado. Y fíjense cómo está ahorita la Iglesia Católica. Bueno, para evitar, el número 2, es para evitar que se confunda la profecía religiosa con el sensacionalismo. Pero las cosas contenidas en este secreto corresponden a lo que anuncia la Escritura y son confirmadas por muchas otras apariciones marianas, comenzando por las mismas de Fátima, en lo que ya se conoce: conversión, penitencia, que son las condiciones esenciales de la salvación. Estas son las razones por la cual, según el cardenal Ratzinger, o Papa Emérito actualmente Benedicto XVI, dijo en ese tiempo para que la Iglesia no revelara este secreto. ¿Cómo ven? Bueno, pues según el honorable Mitchell, la única razón para ocultar el secreto es que éste anunciaría no solo la actual crisis de fe, sino también el decaimiento de los más altos miembros de la jerarquía y los cambios sobrevenidos en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, que para él la abren a la apostasía. Y aquí pues vemos todo el tejemaneje y todo el desastrote, el desgarriate, por decirlo así, que a partir de ese concilio, que por suerte para los católicos no fue dogmático sino solo pastoral, se vivió. Y pues que sí, ha sido un tema controvertido. Pero en fin, en las dos primeras partes del secreto se menciona 5 veces al Papa, principal destinatario del mensaje, y se plantea su responsabilidad en lo que pudiera suceder. El pensamiento que atormentaba a los 3 pequeños videntes era rezar por el Santo Padre, tema en el que insistirá Lucía. Esta confiesa al padre Aparicio en 1945 que grandes días de aflicción y de tormento le esperan aún. Denuncia en 1970 la desorientación diabólica que invade la Iglesia y extravía las almas, y que el demonio ha logrado infiltrar el mal bajo la apariencia de bien.
Por lo demás, tal situación habría sido ya anunciada proféticamente por varios papas y por videntes como Ana Catalina Emmerich, toda una confirmación para las tesis integristas. Y aquí les quiero decir otra cosa más. Se dice que cuando el Papa Juan XXIII, el sucesor de Pío XII y el que hizo y realizó el Concilio Vaticano II, leyó el tercer secreto de Fátima, dice que quedó tan, pero tan asustado, tan estremecido, porque según se dice en él, que vendría dentro de la Iglesia en el siglo XX un papa que sería instrumento de Satanás para promover reformas religiosas negativas a la Iglesia con muchos pretextos de modernización. Y el mismo Papa Juan XXIII creyó que esa parte del secreto aludía a él, y al estar ya haciendo el Concilio Vaticano II, dicen que tanto fue su temor de que fuera él que se desmayó. Y dicen que esto fue lo que ocasionó al final su muerte por ese cáncer de estómago que padecía. ¿Cómo ven ustedes, mis queridos felinos nocturnos, lo que esto implicaría? Pues bien, ¿cómo ven? Bueno, pues vamos a seguir. Y ya vamos a concluir esto, puesto que el mensaje de Fátima sería condicional, una advertencia de lo que ocurriría si no se cambia de rumbo, y para ello sería necesario que los creyentes lo conociesen. Su ocultamiento y menosprecio hacen recordar al honorable Michel las advertencias que Yahvé dirigió al profeta Ezequiel. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosa dijo? Pues está aquí en el capítulo 18 de Ezequiel, que está bastante largo, y yo mejor se los voy a dejar que ustedes lo lean, ¿sí? Bueno, dice, el que peca es el que morirá. A ver, ustedes me preguntarán, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo ha hecho lo que es justo, practicando mis mandamientos, por eso vivirá. El que peca es el que morirá. El hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre con las del hijo. Al bueno se le tomará en cuenta su vida recta, y al malo su maldad. Pero si el malo se convierte de todos los pecados que ha cometido y hace lo que es justo y bueno, vivirá sin duda, no morirá. No me acordaré más de los pecados que cometió, sino que vivirá por las obras justas que ha practicado. Dice el Señor, ¿acaso quiero yo que el pecador muera y no más bien que tome otro camino y viva? Igualmente, si el bueno se aparta de su buena conducta, comete pecados e imita las maldades de los impíos, ¿vivirá acaso? No se le tomarán en cuenta las buenas obras que hizo, sino que morirá por su infidelidad y pecado. Ustedes dicen, el proceder del Señor no es recto. ¿Es injusto mi proceder? Pues no. Dice, si yo le digo al malo y tú no le adviertes, ¿vas a morir? Es a ti a quien yo pediré cuenta de su sangre. Así que ustedes dicen qué cosa es lo que pasaría. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, y pues muchas cosas raras hay acerca de todo esto en lo que es el secreto de Fátima. Así que, mis queridos felinos nocturnos, hasta aquí dejamos el tema, que sí se hizo un poquito largo, pero pues helo aquí. Y pues para los que son creyentes, pues que Dios los bendiga, y a los que no, pues también que les vaya muy bien. Así que por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios qué les pareció, de qué otros temas quieren que hable. Bueno, pues este video también compártanlo en sus demás redes sociales, y pues visiten
visiten el canal. Sin más por el momento, yo me despido de todos ustedes, mis queridos felinos nocturnos. Ajá. Bueno, pues les deseo muy buenas noches. Hasta la vista.